Bueno, queridos alumnos, vamos a estar trabajando un poco sobre dibujo técnico 2, que es nuestra materia que vamos a trabajar, y vamos a estar hablando un poco de los sistemas de proyecciones, que es la clase 1, y vamos a repetir un poco para tener bien afianzados todo lo que conocimientos que ya adquirimos en dibujo técnico 1. Para lo cual tenemos que tener en cuenta de que hay dos tipos de proyecciones, en donde tenemos las proyecciones que son proyecciones de perspectiva o centrales y las proyecciones paralelas. Todo el área de proyecciones paralelas es en donde nosotros vamos a trabajar, pero también tenemos que tener el conocimiento sobre las proyecciones de perspectivas y proyecciones aéreas. Dentro de las proyecciones de perspectiva tenemos las proyecciones de perspectiva de un punto de fuga, de dos puntos de fuga y de tres puntos de fuga. Y también tenemos dentro de las perspectivas aéreas, tenemos todo lo que es lo que se utilizaría en la parte de arquitectura. Pero en especial nosotros vamos a trabajar con esta parte, esta área de las proyecciones, donde las proyecciones oblicuas ya estuvimos trabajando sobre proyecciones de gabinete, proyecciones de caballera y proyección general, en donde teníamos la diferencia entre proyección de gabinete y proyección caballera, en donde la proyección caballera no tenía escorzo, o sea que la profundidad era la misma. Y en cambio en la que es de gabinete tenemos algo que es con escorzo, o sea que esto sería la distancia a la mitad, sería la profundidad. Y dentro de las proyecciones ortográficas tenemos las proyecciones axonométricas, dentro de esas proyecciones axonométricas tenemos el isométrico, donde tenemos que el ángulo A es igual al ángulo B igual al ángulo C. Y después tenemos el dimétrico, donde dos ángulos son iguales, y tenemos el trimétrico, donde los tres ángulos son diferenciados. Esto vamos a ver un poco más adelante, bien basado. Y en especial lo que tenemos son las proyecciones de vistas múltiples, en donde tenemos, disculpen, donde tenemos dentro de nuestras proyecciones de vistas múltiples tenemos las proyecciones de tercer ángulo y las proyecciones de primer ángulo, que hablábamos que era el estándar americano y el estándar europeo, que vamos a ir viendo dentro de esta clase. Así como nosotros hablábamos, dentro de lo que nosotros observamos, tenemos de cuando nosotros nos colocamos en un punto de observación y observamos un objeto, como este objeto que tenemos acá, y tenemos un plano donde hallamos la referencia, siempre considerando este como un punto de observación, y vemos cada uno de los vértices, porque ya conocemos de que la luz lo que hace es salir de un punto de luz, y el reflejo es el que nosotros estamos viendo, estamos dentro de nuestra observación. Y en este caso el observador, en vez de estar muy cerca del objeto, lo que es que el observador está ubicado mucho más lejos. Entonces, como sabemos que las rectas que son paralelas en el infinito se intersectan, o sea que nuestro observador está ubicado en el infinito, entonces todas las líneas de observación que nosotros utilizamos son rectas paralelas. Entonces, así como hablábamos, las proyecciones que se pueden dar en tres dimensiones pueden ser proyecciones isométricas, proyecciones oblicuas y las proyecciones de vistas múltiples, donde lo que nosotros hacemos es tenemos nuestro objeto ubicado enfrente nuestro y colocamos un plano de proyección, y este plano de proyección es frontal. Entonces de cada uno de los puntos
salen las líneas visuales y como que hablamos que el observador se encuentra lo más lejos posible de él, o sea, se encuentra en el infinito, tenemos que todas estas líneas van a ser paralelas. Y también tenemos ahí entonces la intersección entre las líneas paralelas y este plano de proyección frontal. Ahí se está formando la figura que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces la intersección saliendo de este vértice y sale ahí la línea que sería nuestra línea, y la intersección entre esa línea negra y nuestro plano frontal va a determinar uno de los vértices. Y como que sabíamos que determina la otra línea, esa intersección, ese otro punto, y ahí por 2 puntos tenemos determinado la línea que queríamos. Y ahí entonces se forma la figura que nosotros tenemos acá, donde esto vamos a determinarlo altura y a esto otro vamos a determinarlo ancho, y esta otra dimensión vamos a determinarlo profundidad. Entonces, cuando nosotros tenemos desde la vista superior, nos ubicamos arriba del objeto, colocamos un plano de observación horizontal, y ese plano de observación, el mismo proceso que pasan las líneas de observación, que en este caso van a ser perpendiculares siempre, entonces la intersección entre la línea de observación y este plano va a ser el objeto que nosotros tenemos determinado. Entonces ahí nosotros tenemos la creación de lo que sería nuestra vista superior, y nuestra vista superior va a estar determinado por la profundidad y por el ancho. Además tenemos la vista de perfil, donde tenemos una vista lateral derecha, donde tenemos un plano de perfil, y hacemos el mismo procedimiento. Los puntos de observación se van hasta el observador que está en el infinito, y la intersección ahí va a determinar nuestro objeto que nosotros estamos queriendo, donde tenemos determinado la profundidad y la altura. Y así entonces tenemos directamente lo que sería la vista superior, la vista frontal y la vista lateral derecha. Y así entonces, juntando el plano frontal que nosotros teníamos, el plano de perfil que nosotros teníamos y el plano horizontal, ahí nosotros estamos envolviendo nuestro objeto en una caja de cristal. Esa caja de cristal, nuestro observador para el estándar americano está afuera de la caja de cristal. Entonces todas las líneas de observación vienen saliendo, y la intersección entre esos planos va formando lo que corresponde a cada una de las vistas que nosotros queremos determinar. Y para eso lo que hacemos después, teniendo las vistas en la caja de cristal, tenemos esa caja de cristal, desenvolvemos, o sea que dejamos lo que sería el plano frontal y levantamos ese plano horizontal, abrimos la caja de lo que sería este plano de profundidad, y ahí entonces desenvuelto tendríamos nuestra vista frontal, nuestra vista lateral derecha, nuestra vista inferior, nuestra vista superior, nuestro lado izquierdo y nuestra vista posterior, que sería lo que está detrás. Y ahí entonces nosotros tenemos las vistas principales de nuestro objeto. Y para determinar un poco lo que es el estándar americano, tenemos nuestra vista frontal, la vista lateral derecha, la vista inferior, la vista superior, la vista izquierda y la vista posterior en esta distribución, donde la vista frontal está en el medio, superior arriba, inferior abajo, lateral derecha a la derecha, lateral izquierda. Y después tenemos el otro estándar que también se utiliza, que es el estándar europeo, donde tenemos nuestra vista frontal,
nuestra vista lateral derecha a la izquierda, nuestra vista lateral izquierda a la derecha, nuestra vista superior abajo y nuestra vista inferior arriba. ¿Por qué se da eso que está ocurriendo? Lo que pasa en nuestro sistema americano es que el observador se encuentra adentro o afuera, quiero decir, afuera de la caja de cristal. Entonces la intersección entre el plano y la línea de observación se da en este plano frontal, para lo que sería la vista frontal. En cambio, cuando nosotros tenemos en el estándar europeo, lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo estoy haciendo la caja, y tenemos el observador está adentro. Y si supongamos lo que quiere es ver un cilindro, voy a dibujar en otro color el cilindro. Entonces, lo que pasa con las líneas de observación es que directamente las líneas de observación pasan a lo que sería lo correspondiente de atrás. Entonces, la intersección entre esas líneas de observación y lo que está pasando es que se va en ese plano frontal que está detrás, o sea, ese plano posterior. Y ahí entonces, al desenvolver la caja, quedaría directamente eso en el medio. Pero cuando nosotros estamos observando, supongamos el superior, ahí nuestra línea de observación, nuestro observador está arriba. Eso significa que nuestras líneas de observación van a ir hacia abajo, y se va a formar el objeto hacia abajo. Entonces, al desenvolver esa caja hacia abajo, va a quedar nuestra vista frontal en el medio y va a quedar nuestra vista superior abajo. Y entonces esa va a ser la diferencia entre los dos. Va a quedar la vista superior así como queda acá. Nosotros tenemos nuestra vista frontal acá y nuestra vista superior abajo, porque eso ocurre al desenvolver la caja. Supongamos que tenemos la caja otra vez de vuelta. Y nuestras vistas se recuerdan que lo que quedaba era nuestra vista frontal va a quedar en el plano frontal de atrás y nuestra vista superior va a quedar en el plano horizontal de abajo. Entonces, al desenvolver esta caja, lo que va a quedar es que nosotros tenemos la caja de cristal, tenemos adentro lo que va a corresponder a la vista, ¿verdad? Y como que esto fue hacia abajo, ¿verdad? Fue hacia abajo. Entonces, la vista al abrirse lo que es nuestro plano horizontal va a quedar abajo lo que va a corresponder. Entonces, este es en ISO-E, estándar americano, europeo. Y el americano es donde queda la vista frontal y la vista superior arriba. Esas son las diferencias entre los dos, en donde son del primer y tercer ángulo según la denominación que ellos tienen.
Después, tenemos que tener en cuenta los tipos de líneas que nosotros vamos a utilizar. Para las líneas visibles, así como estas líneas que nosotros tenemos visibilizadas, tenemos que usar una línea visible que tiene que ser de un grosor de 0,6, tiene que ser un lápiz grueso y de grosor 0,6. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una línea oculta como este caso, tiene que ser de grosor 0,3 y eso correspondería a esta parte del objeto en donde tenemos un cilindro perforado. Y ahí estamos viendo en esta vista lateral derecha que se ve la perforación con líneas ocultas, o sea, líneas punteadas. Y si nosotros tenemos líneas de eje, también tenemos que usar un grosor 0,3 y tenemos que hacer una línea larga, línea corta y línea larga. Después, para lo que serían nuestras líneas de acotado, vamos a utilizar un grosor también de 0,3 y las líneas fantasma de construcción o líneas de planos de corte vamos a utilizar de lo que es en un 0,6, 0,6 y podemos usar estos dos tipos de líneas de corte. Y vamos a utilizar con línea suave las líneas de construcción que nos sirven para construir nuestro objeto. Y también las líneas que sean las líneas de sección, vamos a utilizar el grosor 0,3. Entonces tenemos que tener en cuenta para las líneas visibles, ¿verdad? Tenemos que utilizar 0,6 y eso representan, así como dice acá, superficies, que es la superficie C, la superficie A, o sea, representa objetos reales. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, esta superficie que como que se encuentra atrás, acá estamos viendo que se encuentra atrás del plano frontal, entonces ese plano se tiene que ver como una línea oculta. Y también tenemos que tener en cuenta de que cuando tenemos un círculo, nuestras líneas de eje tienen que ser línea larga, línea corta, línea larga. También lo mismo, línea larga, línea corta, línea larga. ¿Se entiende? Y también tenemos que utilizar este eje en esta dirección que nosotros tenemos. Entonces, para tener en cuenta, nosotros tenemos que tener como que esto es un eje. En esta zona, en el dibujo A, tenemos que es un eje, tiene que tener su dirección, ¿verdad? Que es un eje longitudinal para el agujero. Y también tiene un agujero, que en este estamos viendo de que el agujero no es totalmente pasante como estos otros dos agujeros, sino que es solamente una perforación y queda todavía una parte de material. Esa es una representación de lo que es un agujero que no pasó totalmente. Y también está el caso de esta opción B, donde es una perforación completa y las líneas que nosotros tenemos que representar son estas dos finales. También se da el caso de que cuando tenemos agujeros muy pequeños ya es difícil imprimir la línea de eje. Entonces directamente hacemos ya lo que corresponde para las líneas. Acá por ejemplo el caso, el espacio es muy pequeño, entonces dejamos un espacio para que represente nuestras líneas de eje. Lo mismo en este lugar, tenemos que justo la zona centro es en donde representa el medio, entonces tenemos que dejar unos pequeños espacios para que represente bien a nuestro objeto y que se entienda de que son líneas de eje. Además, las líneas de eje son las que deben representar la trayectoria de un objeto. Si un objeto se va a mover como este objeto, entonces él está representando las líneas de trayectoria que nosotros vamos teniendo. Y así como hablamos, tenemos en este caso del A, tenemos la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha. Pero para que haya una representación correcta de
nuestras curvas, donde nosotros vemos estas curvas como circunferencia y ahí tenemos que hallar, este es el lugar, acá en donde tenemos, en donde vemos como curva y tenemos que hallar en esta otra vista lo que correspondería a la curva, y para eso tenemos que hallar por lo menos 3 puntos de la curva para que podamos hallar, y vamos a hacer uso de la línea de Inglete. ¿Y cómo era la línea de Inglete? La línea de Inglete se veía representada, se recuerdan que para determinar lo que va a corresponder a nuestra vista frontal, hacíamos lo que va a ser nuestro ancho máximo, nuestra altura máxima, y ahí hacíamos la caja que va a corresponder a nuestra vista frontal. Y con esto teníamos la profundidad, ¿se recuerdan? Y esto era el alto, ¿sí? Entonces, y acá nosotros tenemos esto es profundidad y esto es el ancho, el mismo que se está utilizando en nuestra vista frontal. Y ahí lo que hacíamos era prolongar, y este también lo que hacíamos era levantar, y en la intersección de los dos trazábamos una recta que está a 45 grados para que esa recta nos permita rebatir todos los puntos. Entonces, el punto 1 que está dentro de la curva, llevamos una paralela y esa paralela levantamos línea de referencia, y del punto 1 también levantamos en donde intersecta a nuestra línea de Inglete, trazamos ahí una paralela y en la intersección de los dos estamos hallando uno de los puntos. Hacemos lo mismo para el 2, trazamos la paralela en donde corta a este plano inclinado, levantamos línea de referencia, y el 2 volvemos a levantar línea de referencia y ahí trazamos la paralela y podemos hallar el 2. Y así sucesivamente para lo que sería el 3. Y acá de vuelta otra vez otro ejemplo de cómo hallar estos puntos teniendo los otros puntos. Siempre recuerden de que en donde nosotros vemos a nuestra vista como circunferencia es en donde vamos a hallar después la que se va a ver como elipse, para poder hallar esos puntos de la elipse. Y así, como les dije, vamos a estar trabajando en los ejercicios que correspondan a cada uno de los que están haciendo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para esta semana va a ser ejercicios de este ejercitario. Ahí voy a estar levantando dentro del Classroom lo que va a corresponder a nuestro ejercicio de esta semana. Lo que van a hacer es, van a hacer el dibujo y van a pasarlo en PDF. Voy a pasarle en el siguiente video el ejemplo de cómo convertir su dibujo de AutoCAD a PDF, y eso van a levantar como tarea para esta semana. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.